Hola, varias personas me han preguntado la causa por la que, aunque yo soy experto en Medio Oriente, casi no desarrollo temas de esta región en este medio y normalmente los desarrollo en entrevistas que me hacen medios de comunicación o en debates en universidades. Bueno, la respuesta es simple. El Medio Oriente es tal vez la región del mundo que más subjetivamente se mal analiza, especialmente desde una sociedad latinoamericana o particularmente el caso nuestro, colombiana, donde hay demasiados sesgos religiosos, análisis muy simplistas, tremendamente matizados por elementos ideológicos que no vienen al caso, de hecho. Creencias ciegas que el mundo se divide en buenos o malos, eso cualquier internacionalista, sobre todo de una línea, alguien que siga el paradigma realista, sabe que esto es un análisis tremendamente simple, partir el mundo en buenos y malos. Y también una sociedad que cree todavía en mandatos divinos y pueblos escogidos, que en el plano personal es absolutamente respetable, pero en el plano académico, créanme que no facilita las cosas. Todo eso dificulta que en esta región se pueda analizar objetivamente el Medio Oriente, particularmente en Colombia. Eh, Todo esto, reitero, dificulta hacer análisis desapegados, enmarcados en criterios del paradigma realista de las relaciones internacionales y sobre todo criterios amorales, análisis que sean funcionales y sobre todo análisis que no sean ingenuos y que no caigan en simplicidades. Por todo eso, había dejado, no había hecho este video, eh, a pesar de lo que ocurrió desde el 7 de octubre, pero el ataque de Israel de ayer al consulado iraní y una serie de complicaciones que ha venido teniendo la región, me animó a hacerlo, ¿no? No puedo pasar por alto la importancia geopolítica que hoy se está viviendo allá. Habiendo dicho esto y enfatizando que no pretendo ni defender a nadie ni acusar a nadie subjetivamente, y que en su lugar más bien lo que yo quiero hacer es un análisis geopolítico puro, voy a proceder a hacer tres cosas. En primer lugar, quiero hacer unas breves reflexiones sobre la inestabilidad actual del Medio Oriente. Después hablaré de una de las complicaciones surgidas después del ataque israelí al consulado iraní en Siria. Y finalmente hablaré de las repercusiones que todo esto puede tener en el mediano plazo. Empecemos pues este análisis geopolítico que espero que sea bastante breve a pesar de la dificultad y la amplitud del tema. En primer lugar, entonces, hablemos de la crisis actual. Lo más nocivo a la hora de hacer estos análisis, sobre todo cuando uno mete el tema de las milicias palestinas o regionales a Israel, lo más nocivo es afirmar lo simple o lo ingenuo. O sea, decir que este tipo de ataques es un capítulo más del terrorismo, en este caso de Hamas hacia Israel. Es demasiado simple. No pretendo defender a Hamas en lo más mínimo, no es mi intención. Siempre he afirmado que la acción de Hamas fue abiertamente ilegal. Pero por más ilegal que haya sido, esta acción tiene un contexto, tiene unas causas objetivas, y ese contexto es la ocupación militar israelí de Palestina que lleva más de 75 años. Cuando hablo de ocupación militar de Israel sobre Palestina, hablo de Cisjordania, de Gaza y de Jerusalén Este. Esta ocupación, cuyo término no me lo estoy inventando yo, es la definición que el Consejo de Seguridad le ha dado a la situación desde 1967, esa ocupación no se ha hecho, y hay que decirlo claramente, no se ha hecho ni con flores ni con abrazos. Israel ha sido bastante coercitivo con los palestinos y totalmente permisivo con sus propios colonos, que muchas veces violan la ley sin temor a nada. Obviamente, eso genera una reacción de la sociedad palestina, sean los palestinos de Cisjordania, sean los palestinos de Jerusalén Este, sean los palestinos de Gaza, sean los palestinos del interior de Israel o sean los palestinos en la diáspora. Esta reacción hay que, evidentemente, evaluarla de una manera centrada. Yo siempre pongo el ejemplo en perspectiva: ¿qué pasaría si el ocupado fuera Colombia? Esa reacción que genera en el palestino, en el ucraniano, en este caso, o en el colombiano, en el hipotético caso de una invasión, esa reacción es absolutamente natural y es la misma sea cual sea el escenario o país invadido que escojamos. Ahora, otra cosa muy diferente, es si los medios que el ocupado escoge para enfrentar al ocupante son legales o son ilegales. Claramente los que escogió Hamas fueron ilegales. Eso nos manda o nos ratifica la ilegalidad de lo que hizo Hamas el 7 de octubre. Ahora bien, hasta ahora hemos hecho
la explicación de la situación, el contexto situacional del ataque del 7 de octubre, que no fue algo porque sí, que saliera debajo de una piedra. Habiendo aclarado dónde salió este ataque, ahora lo que quiero es mirar las tres cosas que este ataque buscaba dinamizar. Por un lado, una acción tan visible como la que hizo Hamas buscaba volver a poner sobre la mesa el tema palestino, tema que había quedado en el olvido de hace cuando menos 15 años. Lo palestino, lo israelí ya no estaba de moda, había quedado detrás de las primaveras árabes, de Al Qaeda, de Osama Bin Laden, del Daesh, sobre todo las tensiones entre Irán y Saudita, que es tal vez el tema más importante del Medio Oriente contemporáneo, lo más estructural. Lo volvió a poner sobre la mesa, sin duda alguna. Por otro lado, la acción de Hamas quería frenar en seco la ola de normalizaciones de países árabes con Israel. En concreto, quería detener la normalización entre Saudita e Israel, que valga la pena decirlo, ya vienen cooperando entre los dos países informalmente desde hace varios años. Finalmente, la acción de Hamas buscaba sacudir el árbol político en Palestina. Para nadie es un secreto que el gobierno palestino de Ramallah se ha desgastado y que hay una brecha generacional importante entre los políticos salientes y los líderes entrantes. Con esta acción, y sin decir que Hamas se quiera apoderar del liderazgo de la causa palestina de ninguna manera, pero sí quedó más que nunca en evidencia que se requiere una oxigenación del liderazgo general palestino desde Ramallah. Ahora bien, a esta acción de Hamas, la respuesta israelí, que obviamente se entiende desde una perspectiva de reacción a una acción, ha sido duramente cuestionada por la comunidad internacional en conjunto. La respuesta, no el por qué, sino el cómo. Es ingenuo, es muy, muy ingenuo pensar que a Israel solamente la critica hoy el eje del mal o los comunistas del sistema internacional. No, eso no es cierto, es muy ingenuo. La respuesta de Israel ha sido tan desmedida que tiene a Estados Unidos, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, con serios debates internos y con agudas críticas por la conducción de la operación militar. Incluso, reitero, Estados Unidos. Justamente ayer se hizo una rueda de prensa en Washington donde el portavoz de la Casa Blanca insistía que Estados Unidos no avalaba ni apoyaba ataques a ninguna misión diplomática, sea del país que fuera. Y un ataque a un convoy humanitario también generó desde Estados Unidos una serie de reacciones y de críticas muy fuertes a Israel. Entonces, a Israel no se le critica el por qué, se le critica el cómo lo ha venido haciendo. En lo personal, creo que Israel o se equivocó en el diseño operacional o simplemente quería hacer una operación de aplastamiento y pulverizar a Gaza como en efecto ocurrió. Me baso en que Israel tiene unas altísimas capacidades para hacer ataques de precisión quirúrgica, lo ha demostrado en el Líbano, lo ha demostrado con el ataque al consulado en Siria, lo ha mostrado durante décadas, tiene altas capacidades para hacer ataques de precisión quirúrgica y lo de Gaza no tiene nada ni de preciso ni de quirúrgico, es una situación generalizada. Incluso si la intención era, como lo dijo Netanyahu, aplastar a Hamas, también creo que se comete un error. Cuando uno estudia contrainsurgencia, aprende que un adversario insurgente o terrorista, en este caso, es más una idea que algo tangible. Por ello, la dificultad de derrotarlo, porque no se puede destruir la idea a la par de la estructura. Perdón, porque se debe destruir la idea a la par de destruir la estructura. No obstante, la operación militar israelí en Gaza, en lugar de destruir la idea, lo que ha hecho es alimentarla aún más en medio de la destrucción que ha causado. La mayoría de los gazatíes hoy lo han perdido todo. Entonces los gazatíes que no eran de Hamas antes, que hoy lo perdieron todo, ¿qué les impide radicalizarse si ya no tienen ni casa, ni familia, ni una vida que perder? No les impide nada. Si ayer habían 10.000 milicianos de Hamas, hoy después de la operación israelí ya no hay 10.000, hay 50.000 o 100.000. No se ha destruido la idea, al contrario, se ha alimentado esa idea que se llama Hamas. Obviamente, Israel quiere sacudirse de estas críticas y evitar quedar como el victimario. Y aquí aparece el factor Irán y el factor Hezbollah. Si Irán o Hezbollah entraran en guerra abierta con Israel hoy, automáticamente el mundo dejaría de ser crítico con Tel Aviv, dejaría de acusar a Israel y cerraría filas a su lado. Ya no importaría el número de víctimas civiles que Israel haya dejado en Gaza, porque ahora sería una lucha más bien conjunta de Israel con Occidente contra esa representación de la maldad regional
como es Irán. Acá es donde encaja el ataque israelí al consulado de Irán en Siria y los frecuentes ataques israelíes al sur del Líbano en medio de esta crisis e incluso los ataques israelíes a la misma Beirut. Israel no solo está neutralizando capacidades enemigas, o sea, sí está neutralizando capacidades enemigas de Irán y de Hezbollah, pero no es solo eso, eso es lo de menos. Lo que está buscando Israel en el plano estratégico es que Irán entre en guerra y así Israel tenga el milagro tan esperado para volver a cerrar filas con Occidente y que Occidente deje de ser crítico, deje ese criticismo por la manera en que Israel está conduciendo su operación en Gaza. Este es el segundo factor de este breve análisis, las repercusiones directas del bombardeo al consulado iraní en Siria. En lo personal, creo que este ataque pone en riesgo no solamente a la región, sino pone en riesgo al mundo entero. No es un tema menor ni debe analizarse con el prisma de los buenos contra los malos. No, aquí se está jugando con fuego. Realmente es bastante irresponsable hacer ese análisis simplista de los buenos contra los malos. Si Irán entrara en guerra con Israel, si Irán le respondiera a Israel este ataque, arrastraría tras de sí un efecto dominó que metería a toda la región en un caos gigantesco. Un bando liderado por Teherán frente a otro bando liderado por Israel y Saudita. Y adivinen, detrás de ellos, Rusia apoyando a Irán y Estados Unidos, Estados Unidos apoyando a Israel y a Saudita. En el entretanto, China sería feliz viendo cómo se incendia el Medio Oriente para ver, como es su costumbre, quién queda de pie al final y así poder concretar su poder en la región. Obviamente, con un impacto sobre el comercio global. Recordemos que por el estrecho de Hormuz, donde por un lado está Irán y por otro lado está Saudita, pasan alrededor de 17 millones de barriles de petróleo al día, que no pasarían más en el caso de una guerra, y el canal del Suez quedaría otra vez bloqueado, encareciendo a unos niveles inimaginables las mercancías y los bienes en el sistema internacional. Se afectaría el comercio mundial en una escala que no conocemos. Por eso insisto que un conflicto en el Medio Oriente, una guerra abierta entre Irán y Israel, es jugar con fuego. Se le haría el milagro a Israel, que Occidente cerraría filas en torno a él, pero es jugar con fuego. Asimismo, en el plano doméstico, aquí en América Latina y especialmente en Colombia, la posibilidad de ese escalonamiento regional nos puede afectar de manera directa. Durante años, la comprensión de la amenaza que representa estructuras como Hezbollah se enfocaban a economías ilegales, a lavado de activos, a tráficos, de cualquier cosa, hasta cocaína, sin duda alguna, como ocurre en la Triple Frontera, y una serie de actividades que para Hezbollah requerían el mayor bajo perfil posible. Por ello, no era altamente probable que ocurrieran atentados similares a los que vivió Argentina hace más de 30 años, donde Irán ataca blancos israelíes. Yo no lo veía altamente probable porque eliminaría ese bajo perfil que requería Hezbollah tradicionalmente en América Latina. Sin embargo, hoy la realidad es otra. Y ante un escalamiento del conflicto entre Irán e Israel, obviamente las probabilidades de ocurrencia de ataques directos entre ambos actores, entre Israel e Irán, en América Latina, en Colombia, obviamente se va a elevar esa probabilidad de ocurrencia notoriamente. Así llegamos al tercer factor de análisis y es lo que posiblemente, ocurra en el mediano plazo. Siempre he dicho que cualquier analista serio nunca predice el futuro, sino que hablamos de probabilidades de ocurrencia o niveles de incertidumbre. Y eso es justamente lo que existe hoy. Israel ha venido merodeando con insistencia las líneas rojas que había puesto Hezbollah e Irán con la expectativa que alguno le responda y se desate una guerra regional. La primera pregunta, por tanto, es ¿hasta dónde Irán y Hezbollah están dispuestos a que Tel Aviv cruce esas líneas rojas sin hacer nada? Irónicamente es una situación similar a la primera guerra del Golfo donde Saddam atacó a Israel, ustedes lo recuerdan, con la intención de provocar una reacción israelí y así volver a unir al mundo árabe que se había dividido en dos, el bando que apoyaba a Kuwait, el bando que apoyaba a Irak, volver a unir el mundo árabe en torno a Irak. En esa ocasión Israel no respondió, por lo que Estados Unidos pudo apoyarse en países árabes que eran antagónicos a Saddam. Hoy la situación será la misma, es la segunda pregunta. Irán no responderá y todo seguirá como hasta ahora, con una comunidad internacional crítica hacia Israel por sus excesos operacionales en Gaza.
o por el contrario nos encaminaremos hacia una guerra regional que de hecho puede tener alcances globales y que en América Latina y en Colombia nos debiera generar bastante preocupación. Esperemos a ver qué ocurre. Muchísimas gracias.